Muy bien, y ahora seguimos aquí, continuamos haciéndoles compañía a ustedes a través del portal austral de la 94.9. Vamos a dialogar en este lunes 9 de junio, 12:10, como decíamos. Ya se va terminando el primer tercio del mes, sin querer queriendo, nos metieron 10 días de junio, ya este sexto mes de la mitad de año. Dentro de poco se viene el día más corto, porque ingresamos en el invierno, 21 de junio, si mal no recuerdo, cambiamos de estación. Nos vamos ahora sí a la entrevista, tenemos aquí a Pamela Pérez, abogada, que nos va a comentar acerca del 3J y este foro feminista en el intento también de reivindicar un espacio que, bueno, tiene en estos momentos una difícil tarea, que es la de tomar la voz protagonista en momentos de dificultades que estamos atravesando a nivel social, como decíamos, afectado por ciento de financiamiento del gobierno nacional y demás, a partir de políticas públicas que deben mejorarse. Pamela, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, buen día Gastón, buen día Carlos, buen día a la audiencia, muchas gracias por esta invitación. Bien, bueno, contame un poquito acerca de cómo fue este encuentro del 3J, contame acerca de las sensaciones que te trajiste, bueno, cuáles son las cuestiones que aún deben mejorarse y demás. Bueno, lo importante de esta reflexión es que pudimos caer en la cuenta que hace 10 años se dio el primer Ni Una Menos, ¿no? Hace 10 años, a través del femicidio, del grave femicidio de Chiara Páez, salimos todas de una manera espontánea, a través de un tuit de una periodista, con esta consigna: Ni una menos, paren de matarnos. A partir de allí, hace 10 años que todos los años del 3J salimos en todas las localidades de la Argentina a reivindicar nuestros derechos y a pedir, ¿no?, por todo este flagelo que afecta no solamente a las mujeres, sino también al colectivo de disidencias, al LGTBQ y más, y además todo esto agravado, ¿no?, por estas políticas públicas o no políticas públicas desde la era Milei, ¿no? Todos estos derechos que habíamos adquirido hace 10 años, como de a poco fueron afectados por la motosierra, y cómo esta costumbre, ¿no?, de este poder ejecutivo de recortar siempre por los más débiles, ¿no? Y esto implica el colectivo de mujeres, el colectivo de disidencias, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las niñeces, ¿no? Como de alguna manera en esta década del Ni Una Menos tenemos que hacer esta reflexión donde sentimos que vamos hacia atrás, ¿no?, que vamos en retroceso, y que en lo que tiene que ver en los números respecto de los femicidios no hemos bajado, por lo cual quiere decir que algo está fallando, ¿no? Que en 10 años de tanta militancia, de tantas leyes, no logramos bajar estas estadísticas que son realmente drásticas y catastróficas, que afectan a las mujeres y que también afectan a otros grupos, porque bueno, esas mujeres que ya no están dejan sin madre a varios de los niños. Cifras alarmantes, ¿no?, que un gobierno nacional deja de lado a la hora de decidir el financiamiento, digo, de la baja del Ministerio de la Mujer y demás, con lo que es el financiamiento también de una política pública que es necesaria dentro de lo que es la concientización, porque sí, son pasos necesarios, ¿no?, la concientización, luego lo que es la ejecución de políticas públicas que acompañen también, y en ese sentido te quería consultar acerca de cómo ves el modelo nacional en cuanto a esto que está aconteciendo y nos atraviesa a todos. La verdad que nunca pensé que podíamos llegar a esta instancia. Sí sabíamos que venía por un recorte, pero nunca pensé que todas las semanas iba a haber un derecho menos. Y sobre todo lo que tiene que ver con derechos que tienen amparo, no solamente constitucional, sino que tienen amparo convencional. Es decir, son derechos que han ganado este grupo de colectivos vulnerables en razón de compromisos internacionales. Y de eso hablamos mucho en el foro. A mí me pareció importante hablar de esto, de la responsabilidad del Estado. ¿Puede venir un presidente con sus nuevas ideas fascistas a recortar derechos que son compromisos que ha asumido nuestro Estado a nivel internacional? Digo, nosotros somos parte de la Convención de Belén do Pará, somos parte de la CEDAW. ¿Cómo va a quedar nuestro Estado ante estas responsabilidades internacionales si viene un presidente y por decreto elimina leyes que pasaron por el Congreso y que además tienen respaldo internacional? O sea, ¿cómo nos deja esto nosotros parados? Porque nosotros cuando firmamos, nosotros digo el Estado, cuando firmamos los convenios internacionales, después tenemos que rendir cuentas de cómo se llevaron adelante estas políticas, no solamente para prevenir, para eso están las políticas públicas, que tenían que ver. El Estado es relativa. En el siglo XXI hay muchos instrumentos por los que el Estado mismo decide, digamos, ceder un poco de su soberanía en este tipo de cuestiones, ¿no? Y sí, porque además es un flagelo que está reconocido internacionalmente, no es algo que decimos nosotros, ¿no? Cuando ellos hablan de la igualdad, dice, bueno, la igualdad formal, sí.
ante la ley somos todos iguales, pero en la realidad estas desigualdades estructurales, estas relaciones asimétricas de poder, por supuesto que hace que no seamos todos iguales y que hay un grupo que tiene privilegios y grupos que naturalmente no los tienen. Y a esto viene la ley, ¿no? Y a esto vienen a decirnos los tratados internacionales, bueno, los estados que firmaron estos convenios, estos tratados, tienen que poner en práctica políticas públicas contundentes para prevenir, erradicar y sancionar, ¿no? Las violencias hacia las mujeres o hacia los colectivos vulnerables. ¿Crees ¿no? que hay cierto direccionamiento del gobierno a la hora también de elegir sus rivales? Porque vemos que normalmente los rivales al nivel cultural, por ejemplo, a través de Twitter y demás, a quien el presidente le ha puesto apodo, son periodistas mujeres, artistas, ¿no? Mujeres como Lali, María Becerra y otros tantos, y actrices también, ¿no? Porque vimos también allí en su momento una diferencia con Cecilia Roth, vemos, ¿no? Como que hay una cuestión. ¿Sentís que a la hora también de elegir rivales él elige cierto sector? Pero por supuesto, porque hay una misoginia importante. Eso se llama misoginia. O sea, odiar a determinado grupo por su condición. En este caso, su condición de género. ¿Por qué no se mete con los otros? En el caso de Lali. También ha sido criticado por otros artistas varones y sin embargo con ellos no se mete, ¿no? Toda esta misoginia, todo este odio, ¿no? Estos discursos que reproducen odios, reproducen violencia y además son reproducidos imagínate, si el presidente de la nación sale con un discurso tan violento, tan agresivo, por supuesto que después eso se reproduce por toda la sociedad. Entonces, claramente hay una elección, ¿no? De ir por los grupos vulnerables, meterse con los viejos, esto de ir a las marchas y que gaseen a los niños y que le peguen a los jubilados. Claramente hay una elección que no es casualidad, que es una elección pensada, consensuada, justamente para ir contra los más débiles. Un discurso de odio, un discurso de odio que es replicado por muchos porque, por ejemplo, ¿no? Este fin de semana teníamos el Día del Periodista y veía que muchas veces se saluda a los periodistas, se tiene referentes, te pueden gustar o no, son periodistas, pero mucha gente que acusaba directamente feliz día a los ensobrados, feliz día a los pauteros, feliz día, y con un nivel de agresión que era realmente, a uno le puede gustar más o menos un periodista, puedes estar... te puede gustar Jorge Lanata como te puede gustar Víctor Hugo Morales, te puede gustar Pablo Dugan como te puede gustar Robertito Funes, no sé, pero eso no quiere decir que la agresión en el medio tiene que estar, se tienen que respetar, me parece, los límites de cada uno, y veíamos los comentarios eran realmente de sumo odio, y era en el Día del Periodista. Bueno, si no estás de acuerdo con ninguno, directamente no saludes, pero no te sumes a una oleada de odio, ¿no? Y creo que hay una discusión que si Milei llega a la presidencia, más allá de las cuestiones económicas también y de esta reacción conservadora que viene también, si bien ahora viene desde el Estado, pero antes del Estado también se veía una reacción conservadora, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, que digamos que permite que esos discursos pasen, ¿no? Muchas veces. A mí siempre me viene la frase de Gramsci, que es cuando lo viejo no termina de morir y bueno, y lo nuevo no termina de nacer, ahí es donde se ven, digamos, las diferentes cosas, bueno, ahí es donde tiene que estar la lucha también, ¿no? Porque muchas veces uno piensa en 2015, ni una menos, había cierto consenso, me parece, más allá de que elementos conservadores existen, ¿no? Y hoy tenemos, 10 años después, una realidad totalmente diferente donde se mete en el discurso de odio directamente y donde hay un sector de la sociedad quizás que hace 10 años fue a la marcha y hoy en día te dice no, porque eso son curros o no es... O por el contrario tienen miedo, porque también es cierto que son muy violentos. Nosotras, las feministas sobre todo, las que no nos callamos, las que no tenemos ningún compromiso con nadie, vos decís algo en redes y pero te salen hater, pero te matan, o sea, es increíble. Exacto, es increíble cómo hay toda una manera de invisibilizar y una teoría negacionista, así como con la dictadura, con los desaparecidos, ¿no? También negar que existe una desigualdad estructural que es natural y que tenemos que remediar. El desconocimiento de esto, ¿no? O escuchar un ministro de Justicia, un Cuño Libarona, que es abogado, que es la máxima autoridad dentro de un poder ejecutivo de lo que tiene que ver con las leyes, con la justicia, con el poder judicial, que diga que va a eliminar la figura del femicidio porque no existe tal agravante y que es lo mismo matar que un hombre mate a una mujer o que una mujer mate a un hombre, ¿no? Esto es desconocer
todos los estudios de género a nivel mundial. Claramente hay toda una violencia, varios tipos de violencia que sufrimos un grupo de vulnerables que somos las mujeres. Entonces, partiendo de esa burrada, porque no deja de ser una brutalidad lo que está diciendo, partiendo de eso, ¿qué más podemos esperar? Y además tratar de eliminar una figura tan representativa, ¿no?, como es el femicidio, que para poder incorporarla dentro de como un agravante dentro del Código Penal, tuvo que pasar por todo un proceso constitucional para sancionar, ¿no?, esa ley, y que ellos pretendan tirarla abajo a través de un decreto. Habla también de esta crisis que hablaba Gastón, ¿no?, como una crisis de la democracia, ¿no? La libertad de expresión aparentemente ya no está reconocida, o por lo menos ellos no la pueden respetar, no aceptan una opinión diferente, una opinión disidente, no aceptan que hay desigualdades estructurales, relaciones asimétricas. Entonces, bueno, eso no puedo dejar de pensarlo como una brutalidad, pero además como una crueldad, ¿no? Esto de, bueno, en vez de proteger, como dice el Estado, como debería ser, proteger a los grupos vulnerables y darle un plus, ¿sí?, de protección, por el contrario, se los abandona, ¿no? Y no solamente hablo de las mujeres, hablo de todos los grupos, y hablamos mucho porque hemos visto en la plaza a esas mamás que han ido con sus niños que tienen algún tipo de discapacidad, donde hasta el Estado pareciera que les echa la culpa, ¿no? O sea, bueno, y el Estado, bueno, no, chicos, ¿saben qué? El Estado es el Estado y se tiene que hacer cargo. No importa si a vos no te gusta, pero es lo que dice la ley, ¿no? Bien. ¿Qué significó para vos este encuentro, bueno, poder llegar a charlar con disertantes? Veíamos importantes nombres, Candelaria Boto, Julia Mengolini. Digo, ¿qué significó compartir ese espacio con ellas? Bueno, la verdad que son épocas complejas para los feminismos, convengamos. O sea, antes nosotros podíamos convocarnos en una marcha y éramos muchas. Realmente se notaba toda esa ola, ¿no? Esa marea verde que logró la ley, por ejemplo, de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Ahora sentimos que somos mucho menos, sentimos que estamos muy castigadas, que estamos muy expuestas, que cualquiera que hable de feminismo se la tilda, ¿no?, de feminista radical, hay toda una connotación negativa. Por lo cual... Hay también la facilidad con la que se difunden, ¿no?, los mensajes de odio a través de las redes sociales. Sí. Uno ve los comentarios de cualquier partido político incluso, ¿no?, y ve los medios de comunicación locales, y siempre lo que prevalece es el comentario negativo sobre una nota. Y acá incluso hasta la libertad avanza, ¿no? Hay una nota sobre Milei y salen los comentarios, el 90% son los que insultan a Milei. Sale una nota sobre cualquier otro espacio político y también es como que la gente busca y la gente... el comentario negativo siempre. La crítica destructiva. Lo que sale es la crítica, es el comentario negativo y expresar su indignación a través de los comentarios. Y eso por ahí es lo que les esparce, ¿no? Por eso yo considero que este encuentro, este foro feminista, vale doble. Porque en esta época salir a decir, yo soy feminista porque quiero achicar estas brechas de desigualdad, porque considero que hay que aplicar la perspectiva de género en la vida, en el Poder Judicial, y hay que seguir luchando por las políticas públicas que vengan a respaldarnos, me pareció una genial idea, y además estuvo organizado por la Municipalidad de Río Gallegos a través del área de género, a través de Vivi Caballero, de Sara Delgado, y la verdad que ellas hicieron un trabajo impecable, no solamente por la organización, sino porque lograron una convocatoria importante. O sea, se inscribieron 160 mujeres, fueron mujeres de toda la provincia, mujeres, disidencias, y realmente se habló. Pero no solamente se habló, sino que también se incomodó, porque viste que el feminismo tiene que incomodar un poco, y la verdad que estamos en épocas complejas para incomodar. O sea, uno sale a incomodar y después te viene el vuelto, no te vienen caramelos, ya lo sabemos. Y la verdad que hay muchas cosas para criticar, y hoy más que nunca tenemos que salir a militar nuestros derechos y la quita de derechos, ¿no? Esta motosierra que nos afectó, sobre todo a nosotros, y salir a decirlo, sabiendo que eso va a tener una consecuencia. Me parece que este foro fue el doble de valioso, porque quizás en otro momento era políticamente correcto hablar de los feminismos, de los derechos de las mujeres, de la disidencia, pero hoy salir a decirlo es como exponerte de otra manera, ¿no? ¿Por qué crees que hay un retroceso en el acompañamiento de las mujeres, de este tipo de espacios? ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que hay mucho miedo.
creo que hay mucho miedo, quizás de eso hablamos también en el foro, esto de empoderarnos las mujeres y no deberles nada a nadie. El empoderamiento económico, el empoderamiento que te da esto, poder decir tus ideas y no tener miedo de que te llame alguien y te diga, che, pero mira que, no sé, te estamos dando un trabajo, te estamos dando un cargo. Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? De miedo, lo cual es válido, ¿no? Porque no todas las mujeres tenemos las mismas realidades. Por eso quienes podemos o quienes tenemos la libertad de poder decir lo que pensamos sin temor a que nos quiten un trabajo, a que nos afecten económicamente, ¿no? Son épocas súper complejas y estas crisis hacen que las vulnerabilidades se acrecienten, por lo cual no es una crítica a las mujeres que de alguna manera se alejaron del movimiento o que prefieren como no exponerse tanto, porque también entendemos, ¿no?, que son épocas complejas y que todos necesitamos en algún momento del Estado, ¿no? O de una mano. Entonces, bueno, en función de eso yo creo que lo que sucede es que hay miedo, hay amedrentamiento y que por algún lado, si vos hablas mal, de alguna manera te van a perjudicar. Y por fuera de eso, ¿crees también que hay otro convencimiento de ciertas ideas? Que hay gente que también pudo cambiar de corriente, digo, en el medio, que hay una lucha que hay gente que, no sé si la palabra es decepción, pero que ya no las representa cierto sector del feminismo. ¿Crees que puede llegar a pasar algo así? Mira, yo no creo, porque el feminismo, como todo movimiento, tiene sus distintas sus distintos matices, exacto. Entonces, si vos no te sentís cómodo quizás con un feminismo radical, claro, te podés sentir cómodo con otro feminismo, o incluso poder decir, bueno, no, yo soy feminista porque quiero que haya una igualdad entre varones y mujeres, ¿no? Y quizás algunas somos más activas, otras lo hacen desde el silencio de su casa, pero no creo que tenga que ver con que realmente estén convencidas que vivimos en un mundo igual. No lo creo, porque de hecho, desde que estamos en la era Milei, las que hemos sido más afectadas somos las mujeres, entonces sería como contradictorio, pero la verdad que hay que hacer un estudio, si se quiere, sociológico, de ver, bueno, ¿qué pasa? Que estamos también como anestesiadas, como la sociedad en general, ¿no? Ha cambiado un poco la corriente en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces antes como que al varón no se lo dejaba participar, o como que se decía que solamente era una lucha feminista, de mujeres. Hoy en día es como que ya se habla de que es con todos. Y sí, es que tiene que ser con todos, porque también hemos aprendido, ¿no?, en el recorrido. Esto, si vos hablas con una feminista radical, te va a decir no. Yo estoy convencida de que sí, porque para poder modificar este sistema patriarcal, ¿no?, donde los varones, algunos varones, tienen ideas machistas, misóginas y piensan que las mujeres valemos menos que los varones, es una construcción. Y esa construcción fue una educación a lo largo del tiempo. Entonces, si no trabajamos las masculinidades, ¿cómo hacemos para modificar esta sociedad? Digo, y aparte, ¿cómo nosotras solas lo podríamos hacer? Por supuesto que necesitamos de aliados a los varones que también comprendan y que también estén dispuestos a soltar un poco sus privilegios, ¿no? Esto de, bueno, empezar a reconocer que, por ejemplo, cobran más que las mujeres en los mismos trabajos, que hay actitudes que son propias de los varones y no de las mujeres, esto de, no sé, una violación en grupo. Hay un sistema legal también que guía a las mujeres a encargarse de la crianza de los hijos y a los hombres no. Los estereotipos, claro. Digamos, la licencia por maternidad dura ¿cuánto? 6 meses, no sé, 3 meses, 6 meses, depende, y el hombre le dura 5 días. Exacto. O sea, que obliga directamente a una familia que la madre sea la que se haga cargo de eso. En otros países, creo que en Suecia o en España ya se está igualando para... Sí. Porque si pensamos en la vida profesional, obviamente que le complica más la situación. Es una de las causas por las cuales las empresas, digamos, terminan contratando varones y no mujeres, por la feminización de las tareas de cuidado, ¿no? O sea, hemos crecido sabiendo que las mujeres somos las que nos tenemos que ocupar de esas tareas de cuidado. Y díganme si no es necesario trabajar también con nuestros compañeros de vida para que nuestros compañeros de vida asuman las mismas tareas, no solamente de cuidado, sino domésticas, ¿no? En igualdad. Esa era nuestra agenda feminista antes de Milei. Hay un recambio generacional importante también en donde el pensamiento ha mutado, ¿no? Y hoy se naturalizan muchas prácticas que antes se tenían que instalar en los varones. El hecho de
por ejemplo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tener charlas con otras nacionalidades y demás, y ellos nos comentaban, por ejemplo, voy a decirlo, los colombianos, ellos no tocan la cocina, No. los hombres. Exacto, Hay sí. una cuestión de que ellos directamente no cocinan, ¿no? No. Y veían a los argentinos como bichos extraños porque los varones, o por lo menos voy a hablar de mi familia, ¿no? En mi familia todos los varones nosotros cocinamos y casi somos los encargados de la cocina de nuestra casa. Y la gran mayoría de conocidos que tengo, los varones son los encargados de las Sí. cocinas, ¿no? O no hay una cuestión de no, el varón no cocina. Claro. Puede o que cocinar el vos varón, te puede sientas cocinar la mujer. como discriminado, No, visto claro. mal por tus amigos porque cocinas. Claro, ¿viste? bueno, Sí. allá en otras nacionalidades pasa, digo, Sí. hay como una corriente de que en Argentina se está empezando con algunas otras cosas. Bueno, Argentina es pionera en lo que tiene que ver Sí, con los con la- derechos, sí, con los derechos humanos sí. y demás en cuanto a leyes, legislaciones y demás. En ese sentido, digo que hay como una corriente de que ahora se empieza a educar, pero también se empiezan a naturalizar muchas cosas que antes teníamos que, ¿no?, bajar Sí. más línea. Sí, ¿Notás sí. esa corriente después Yo de 10 noto, años? sí, yo noto que hay una deconstrucción importante Bien. de los varones. Hay esto es cierto lo que vos decís, y sobre todo en los varones así de la edad de ustedes, ¿no? Como que quizás nosotros venimos con otro estereotipo, pero ya vienen con, de hecho, se enorgullecen de cuidar a sus hijos, de cambiarle los pañales, algo que antes era impensado. Sin embargo, las tareas de cuidado siguen estando feminizadas. Por supuesto que las transiciones no ocurren de un día para el otro, y por eso hay que trabajar mucho sobre las masculinidades, ¿no? Y por eso necesitamos tanto que los varones acompañen en esta lucha, ¿no? Porque yo puedo militar todos mis derechos, pero si no tengo al lado un compañero de vida que respete, ¿no? Y Sí, que se entienda instruya, y que se claro, instruya sobre cuál es el lugar de la masculinidad claro, también. exacto, o que me apoye o que, no sé, no le moleste que yo trabaje la misma cantidad de Claro. horas que él, por ejemplo, no me reproche, no estás nunca en la casa, ¿no? Todo esto también tiene que ver con estas nuevas y buenas masculinidades sobre las que tenemos que trabajar mucho. Y me parece que sí, que en Argentina principalmente hay un gran proceso de construcción y además por eso, porque también hay una idea de que las mujeres, de que el feminismo es propio de las mujeres, y en realidad hay muchas mujeres que son machistas y hay muchos varones que son feministas, o sea, que defienden, ¿no? Que se reconocen como, no, yo tengo este privilegio, lo voy a soltar porque quiero una sociedad más justa, más igualitaria. Entonces, bueno, también sacarnos ese mito de que las feministas somos solamente las mujeres, porque hay muchas mujeres que defienden mucho el sistema patriarcal, ya sea porque le fue funcional o porque recibieron algún beneficio en su momento, pero hay mujeres que son muy duras con las otras mujeres, y varones que pueden advertir los estereotipos, por ejemplo. Bien. ¿Qué otras mesas de debate se plantean a futuro? ¿Cuáles son las cuestiones así que han quedado seguramente en contacto con las disertantes y demás? ¿Qué es lo que se viene próximamente? Bueno, este mes es el mes del orgullo, o sea que la agenda va a estar completamente abocada a lo que tiene que ver con el colectivo del LGBTQI+, y sobre todo en lo que tiene que ver con el colectivo más vulnerable de todos, que es el colectivo trans. Ustedes saben que desde el presidente ha hecho varias manifestaciones en torno a brutalidades, ¿no? Esto de confundir el género con el sexo, querer eliminar el DNI no binario, querer eliminar el cupo trans, que es una ley que establecía que por lo menos en el estado el 1% tenían que ser personas del colectivo travesti trans. Salieron cautelares, ¿no? Garantizando estos derechos, diciendo, no, mire, usted, señor presidente, no puede por un decreto tirar abajo todo el respaldo jurídico que tiene este colectivo, por lo cual esas personas que fueron despedidas el año pasado, que ellos se jactaban de que habían despedido 93 personas del cupo trans, a través del Poder Judicial se logró la reincorporación de todas estas personas, no solamente por el respaldo laboral, sino también por el doble respaldo, ¿no? Laboral, estabilidad laboral, y además la ley de cupo trans del 1%. Entonces, yo creo que así como se lograron esas cautelares, donde él viene, quita derechos, y después hay que pedir la cautelar para que te devuelvan ese derecho, creo que la agenda hoy, si bien no era la agenda originaria de las feministas, porque nosotras queríamos la reforma judicial feminista, queríamos conseguir la ley que dé la misma licencia por maternidad y paternidad, ¿no? Como que todo eso quedó ahora dejado de lado porque tenemos que salir a reivindicar los primeros derechos que habíamos conseguido, ¿no? Es como en cualquier momento
con esta agenda del presidente puede venir por matrimonio igualitario, suponte, o sea, con este mismo criterio de decir, no, volvemos al Código Civil viejo y ya no le vamos a dar este derecho a las personas del mismo sexo a que se puedan casar, ¿no? Y en el último encuentro se charló sobre la cuestión provincial. Bueno, en la ciudad de Caleta Olivia, lamentablemente tuvimos un caso de femicidio de muy alto impacto. Y sobre el trabajo también con las instituciones, ¿no? Sobre todo para detectar fallas. Bueno, hay muchas sospechas sobre fallas en la debida diligencia. Claro. Sí. Se han discutido desde el aspecto legal, Sí. ese tipo de cuestiones sobre cómo cooperar o tratar de, digamos, también la rendición de cuentas, ¿no? Ante los sucesos lamentables que han pasado. Y sí, ¿qué hacemos como sociedad? Porque lo cierto es que hablamos en el foro, hablamos de la debida diligencia que tiene que tener el Estado en la protección de los derechos de las mujeres. Y en este sentido, el caso del femicidio de Antonella falló la debida diligencia del Estado. Porque claramente la policía es una institución del Estado provincial y falló en su diligencia. Claramente no pudo prevenir, que es lo que dice la ley, prevenir ese femicidio que quizás con la debida diligencia reforzado, o sea, si ellos se hubieran significado en su cabeza, adentro hay una mujer vulnerable que está con un hombre y que está atravesando una situación de violencia, no debieran haber esperado tanto protocolo, ¿no? Entonces, eso es lo que el Estado tiene que decir, bueno, esta institución falló con la debida diligencia reforzada. Por el contrario, no fue reforzada, fue débil, porque llegó tarde. Y recordemos que por cada una de nosotras que somos vulneradas, el responsable siempre termina siendo el Estado. Por lo cual, a mí me parece importante seguir hablando sobre esto y sobre las falencias del Estado, ¿no? Mientras el Estado no tenga las capacitaciones, tanto la policía, el hospital, los médicos, el sistema educativo, tengan la formación en perspectiva de género, esto va a seguir pasando, porque no la ven. Eso es lo que pasa. No pueden advertir que hay una desigualdad y que ante esta situación que se dio, por ejemplo, con Antonella, pero que se vive dando, porque lamentablemente la violencia de género extrema, digo, no solamente la violencia de género de tipo verbal, sino parejas, mujeres que sufren violencia de género dentro de su violencia doméstica, realmente no sienten la protección del Estado, no solamente en el caso de Antonella, sino preguntarle a cualquier mujer que tiene que ir a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer, que busca una medida de protección, la cantidad de medidas de perimetrales violadas, que no las cumplen. Y esto tiene que ver justamente porque hay toda una naturalización, ¿no? De que los violentos pueden hacerlo porque justamente no tienen el control del Estado que los frene. Pueden hacerlo porque, bueno, lamentablemente fallan todos los sistemas, pero sí estuvieron las chicas de acá de Caleta Olivia, subieron a pedir unas palabras por la familia de Antonella, estuvieron cerrando el foro, fue muy emotivo porque realmente lo que uno piensa es esto se podría haber evitado, claramente se podría haber evitado, y uno siempre ve todos esos femicidios como en la tele, ¿no? Que nos suceda acá en el seno de nuestra sociedad y que después nos enteremos que existían indicios de que había violencia y que, bueno, por algo, ¿no? Está tan naturalizada que uno hasta termina pensando, o el colectivo de la gente termina pensando, bueno, pero ¿para qué nos vamos a meter? Pero son cosas de pareja. Y bueno, hasta que no podamos modificar esa perspectiva de ver las cosas, decir, no, esto está mal. Si vos tenés un amigo que maltrata a su novia, que le habla fuerte, vos tenés hay que incomodar, chicos, porque si no pasa esto. Resulta que un montón de personas sabían que habían situaciones de violencia en esa pareja y tampoco se accionó. La prevención. Exacto. Y bueno, después se habló, por supuesto que en el foro se habló, bueno, el aporte de Candelaria fue buenísimo. Había un grupo que tocaba temas feministas, que se llama Las Hijas de la Luna, que es un grupo local de allá de Río Gallegos, que la verdad las chicas la rompieron. La organización estuvo perfecta, la verdad que nunca me había sentido tan cómoda y tan abrazada, porque por ahí uno, el militar en soledad,
en esta época es como, bueno, llegar a un lugar y encontrarte con otras cientos de mujeres que más o menos están en afinidad con vos o que tienen más o menos la misma idea de militar los derechos, no deja de ser una caricia, ¿viste? Que alguien se anime a organizar algo, como, bueno, como lo hizo Sara Delgado, decir, bueno, yo voy a organizar y bueno, si no viene nadie, no viene nadie, pero por lo menos nos vamos a hablar, vamos a reflexionar, vamos a debatir, vamos a incomodar, y bueno, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Porque, y bueno, y también estuvo cerrando, antes de que suban las amigas de Antonella, estuvo Celeste, que es una de las denunciantes del diputado español, que estamos todavía a la espera de que el poder legislativo trate el desafuero del mismo, porque ustedes saben que mientras él tenga fueros, el Poder Judicial no puede seguir investigando las causas que tiene. Por lo cual, bueno, resulta más que importante que el Estado, a través del Poder Legislativo, trate y diga qué va a hacer con este diputado español que tiene 3 denuncias y que no pueden acceder estas mujeres a la tutela judicial efectiva como una garantía de un Estado democrático, ¿no? Y que se pueda investigar como tiene que investigarse cualquier hecho y que no lo puede hacer porque justamente un poder del Estado quiere investigar, que es el Poder Judicial, y el otro poder del Estado no ni siquiera da quórum para tratar el desafuero, ¿no? Hay una cuestión ahí de que una posición del gobierno provincial que dice, bueno, la justicia español nunca se negó, o siempre estuvo a disposición de la justicia, nunca se negó a declarar. Esto es lo que dijo el vicegobernador Leguizamo, que ya vamos a estar hablando sobre esta cuestión sobre él. Y también dice, él puede seguir la causa y hasta que, directamente, hasta que, bueno, el diputado puede seguir teniendo los fueros, puede seguir o puede seguir estando en la Cámara de Diputados, pero la investigación, esto no evita, digamos, que la investigación continúe. Vos planteás que es diferente. No, claro, es que sí, es que justamente la investigación pudo hacerse toda la parte de la instrucción, la primera parte. Llega un momento donde sí o sí para poder procesarlo, por ejemplo, se necesita el desafuero. Él presentó la renuncia, de hecho se subieron en redes una foto donde él decía momento histórico, renunció. Bueno, pero esa renuncia tiene que ser tratada por todo el cuerpo legislativo, que es lo que no hacen. De hecho, se hacen los desentendidos o se hacen los que no quieren interpretar lo que dice la Constitución y el Código Procesal, porque en realidad ellos hicieron una sesión extraordinaria que iban a tratar 2 temas. Un tema era la reforma electoral, para ver cómo se continuaba después del fallecimiento de Zuluaga. Fueron ese mismo día, como primer tema, trataron la reforma electoral. Votaron, consiguieron la ley y después tenían que volver todos los diputados y diputadas para tratar el segundo tema, que era tratar el desafuero de Español. Cuando tuvieron que volver, no volvieron, no dieron quórum. Entonces, justamente si no hay nada si nada debe temer, que traten, que le saquen los fueros, que se someta como cualquier ciudadano a la investigación penal y bueno, y en todo caso, eso no quiere decir que sea condenado, quiere decir que tiene que someterse como cualquier ciudadano a que se lo investigue, pero no va a ser posible hasta tanto traten el desafuero, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo queda la responsabilidad del Estado, de uno de los poderes del Estado, ante las responsabilidades internacionales que tenemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres si un poder del Estado, como es el Poder Legislativo, impide que se lleve adelante una investigación? Que es una investigación que están necesitando estas mujeres, por supuesto. O sea, ¿por qué ellas tienen que verse ahora limitadas en su acceso a la justicia? ¿Han podido hablar con alguien? Perdón que te interrumpa. ¿Han podido hablar con alguien del área de mujer provincial sobre esta situación? Digamos, ¿no? Porque hay un área de mujeres del gobierno de la provincia que, si bien antes era un ministerio, ha sido degradado en su área y ahora es en su jerarquía y ahora es, creo que subsecretaría, ¿no? ¿Han podido hablar con algún responsable, con alguna responsable? Mira, ellas, primero que es el Poder Ejecutivo, por supuesto que el Poder Ejecutivo debiera instar a que el Poder Legislativo trate esta cuestión, que es fundamental. Pero por otro lado, dentro de estas diputadas que no dieron quórum,
hay diputadas que han militado feminismo y que no dieron quórum. Entonces, más que nada, por esto de que tiene que ver con la independencia de los poderes, decir, bueno, sí, el Poder Ejecutivo debiera instar, ¿no?, al Poder Legislativo, porque además sabemos que políticamente responden al Ejecutivo. Pero bueno, yo instaría más a las propias del Poder Legislativo. Decir, bueno, ¿por qué si llegaron a ocupar bancas militando feminismo, por qué ahora no dan quórum para tratar algo tan sensible como tiene que ver con estas causas que tiene el diputado español? Porque además no es ponerlo como culpable ni condenarlo, simplemente es sacarle esos privilegios que tienen los legisladores para que sean juzgados como cualquier ciudadano. Podría suceder que la investigación de que no es culpable, pero no lo vamos a saber si no le sacan esos privilegios y si no le sacan esos fueros. Entonces ahí está mi principal preocupación, porque si no estamos hablando de feminismo de cartón. O sea, ¿por qué militamos? Por un lado decimos, sí, nos agarramos la bandera en el 3J, salimos a la marcha, pero después cuando nos tenemos que sentar para dar quórum, para tratar algo tan importante como es el desafuero español, no lo hacen. Entonces, bueno, y ahí yo voy y trato de ponerme en lo que me preguntaba Gastón. Bueno, ¿qué habrá detrás de todo esto? ¿Será que realmente a ellas no les importa estas causas de abuso que hay contra Español? ¿O tienen miedo? ¿O están amedrentadas? ¿Qué será? Por eso a esto lleva el debate y la reflexión. Bueno, ¿qué está pasando? Que no están pudiendo ejercer ese feminismo que lo pregonan en las redes sociales, porque en las redes sociales lo ven, bueno, chicas, el feminismo se ejerce, y sí, hay que incomodar, y yo sé que debe ser difícil incomodar a un Leguizamón, pero bueno, ahí están nuestra militancia, nuestras convicciones, y bueno, y saber que del otro lado van a haber otras que te van a abrazar y que van a apoyar esa causa, y sobre todo pensar en Celeste, ¿no? Bien, bueno, bien. ¿Puedo hacer una preguntita? Quería consultarte como mujer del derecho, como abogada que sos, sobre las declaraciones del vicegobernador, ¿no? Estamos hablando de Leguizamón, del vicegobernador de la provincia, sobre la posibilidad de una intervención. Es la verdad que son declaraciones que me dejan perplejo, ¿no? Porque el titular de Tiempo Sur dice: Leguizamón quiere intervenir el Poder Judicial de Santa Cruz. Dice, hay pruebas suficientes para avanzar en una intervención de uno de los poderes del Estado. Y los motivos serían, o por lo menos una de las declaraciones dice, bueno, son una unidad básica, ¿no? Esa es la... Bueno, a ver, y que podrían estudiarse los mecanismos para hacerlo. Yo la verdad que si leo la Constitución de Santa Cruz, no veo, digamos, de que del Ejecutivo Provincial puede intervenir un poder de al lado, ¿no? Son iguales, no hay jerarquía, digamos, dentro de los poderes. Y otra, no sé, me queda, le van a pedir a Milei que intervenga el Poder Judicial. La verdad que no lo sé, pero quería preguntarte sobre tu interpretación sobre esto. La verdad que hoy nos desayunamos con estas declaraciones que parecen, no sé, una locura, ¿no? Es como todo bastante descabellado. Yo siento que hay mucho esto. Los privilegios patriarcales tienen que ver con esto, con que algunos varones poderosos se creen con el derecho de poder decir cualquier cosa, ¿no? Esta impunidad de, como lo digo yo. Creo que le falta un buen asesoramiento jurídico. Lo que dice es descabellado, es una brutalidad. Cuando habla de los fundamentos, esto de lo digo y no lo digo, o sea, tenemos elementos. Bueno, ¿cuáles son los elementos que tendría que haber? ¿Cuál es la crisis institucional? Porque además esto viola uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, que es la división de poderes. Porque esto, justamente, por un lado, no quieren colaborar, ¿no?, para que se investigue una causa tan grave como es la causa que tiene el diputado español, ¿no? Eso lo apañan, una impunidad por parte de uno de los poderes. Y sin embargo, ese mismo poder acusa a otro, ¿no?, como a otro poder del Estado, que también es autónomo e independiente, de que lo va a intervenir. La verdad es que tampoco sé si el legislativo lo puede hacer, ¿no? Creo que no lo... La claro. Constitución Nacional lo único que expresa es el artículo 6 de la Constitución. Se puede intervenir, pero puede intervenir el gobierno federal, Exacto. no el gobierno provincial. No. Ahora, por eso de ahí me pregunta, bueno, le van a pedir a Milei que intervenga, porque no hay nada en la Constitución provincial, creo, que hable sobre la intervención de otro poder por el Poder Ejecutivo Provincial. Es una locura. Lo que dice el artículo 6 de la Constitución, que lo tengo acá, dice: el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno. Exacto. O repeler invasiones extranjeras, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas
o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión Claro. de otra provincia. No sería, Exacto, no sería una sedición justamente, Claro. ni una invasión de otra provincia. no lo Por veo eso lo digo, suficientemente fuerte al Partido Justicialista Bueno. de la provincia como para ser un poder de sedición. No, pero aparte, vos te das cuenta el nivel de impunidad que manejan, ¿no? Porque si esto le hubiera salido a decir, no sé, una funcionaria mujer, la matan, ¿no? Pero ellos gozan de esta impunidad de, como soy poderoso, digo lo que quiero, ¿no? Me manejo a lo macho mexicano, a lo patrón de estancia. Entonces, me genera mucho miedo porque hay una crisis institucional grave. Esto habla de una crisis institucional, que no digo que el Poder Judicial no lo tenga también, porque también hay un descreimiento de la sociedad sobre el Poder Judicial. Y este debilitamiento de los poderes, de los poderes del Estado, claramente se ve reflejado en todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Salimos a hacer justicia por mano propia, cada uno hace lo que le parece, podemos andar discriminando, diciendo mensajes de odio, podemos decir cosas que antes no estaban permitidas, porque vos lo decías y quedabas mal. Ahora es como que está de moda, ¿viste? Ser un odiador. Y bueno, justamente me advierto en varias declaraciones como una falta de desconocimiento, que se la podemos perdonar al vecino, pero no se la podemos perdonar al titular o a la cabeza de un poder legislativo. La verdad que esto sí tenemos que empezar a incomodar con estas cuestiones, decir, bueno, paren, tampoco es que pueden salir a decir cualquier burrada, chicos, porque se supone que tienen asesores que son abogados que le pueden decir, bueno, cuáles son los mecanismos para poder intervenir un poder del Estado. Pero lo tiran y bueno, y después vemos. Y es grave. Bien, Pamela, te queríamos agradecer esta entrevista, como siempre, perdón, la segunda mitad de la entrevista yo estaba concentradísimo en no pegar una buena torada en vivo y en directo. No, pero ¿Eh? después de mí... Que yo, No, toro sí, cada ya 5 estaba al segundos. modo Carlitos, Claro. necesitaba el vaso de agua urgente. Bien, bueno, como siempre, muchas gracias por la visita. Aquí los micrófonos de la 94.9 siempre Bueno. dispuestos para que puedas visitar. Bueno, la verdad que sí, para mí va a ser un placerazo porque como les dije, a las feministas ya hoy nadie nos quiere escuchar. Así que a cualquiera que nos dé un ratito de espacio para poder incomodar, reflexionar y poder visibilizar los derechos que nos quieren quitar, por supuesto que vamos a estar. Perfecto. Breve corte, hacemos separación y regresamos ya para despedirnos. 52 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Pasó rápida la jornada de este 9 de junio del 2025. Pequeño corte y regresamos.